Un misterioso hombre vestido con un abrigo largo comete el atraco a un banco más extraño de la historia de Japón. Este robo no fue a mano armada, ni hubo toma de rehenes, ni nada por el estilo. Un robo con sucesos misteriosos e impactantes. Una historia extraña y aterradora. Pero con todo esto, la historia es mucho más profunda que un simple atraco a un banco. No quiero estropearos los acontecimientos, así que entremos en la historia. Los acontecimientos de nuestra historia tuvieron lugar en el año 1948 en Japón, hace más de 70 años. Por aquel entonces, en el mundo se estaba produciendo un gran acontecimiento: la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre Japón y Estados Unidos estaba que ardía. Al final, como todos sabemos, Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki. Además, varias bombas pequeñas fueron lanzadas sobre Japón, especialmente sobre la capital, Tokio. Esto provocó la caída del Imperio japonés, y el emperador anunció la rendición en el año 1945. Este fue el último acontecimiento que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la rendición de Japón, Estados Unidos entró en Japón y se convirtieron en los que dirigían el país. Los japoneses estaban en una situación muy difícil durante ese período. El país acababa de salir de la mayor guerra que había vivido nunca, y el hambre, la falta de vivienda y las enfermedades se extendían por todas partes. Han pasado 3 años desde el final de la guerra, y ha llegado el año 1948, año en el que comenzarán los acontecimientos de nuestra historia. La situación sigue siendo la misma, y Estados Unidos sigue gobernando el país. Los acontecimientos de la historia comienzan el 26 de enero de 1948. Un hombre entra en una de las sucursales de un banco llamado Banco Imperial de Japón. Esta sucursal tenía 21 empleados, pero ese día había 7 empleados ausentes por enfermedad, incluido el director de la sucursal. Durante la tarde de ese día, el hombre entró en el banco y vestía una larga chaqueta marrón, y llevaba una corbata enrollada en el brazo izquierdo por encima del codo, lo que indicaba que era un empleado oficial del gobierno, concretamente un empleado del Ministerio de Sanidad. Preguntó a los empleados por el director del banco y le dijeron que está ausente por enfermedad, pero que el subdirector está disponible. Puede hablar con él. El hombre se presentó como epidemiólogo del Ministerio de Sanidad y que en la zona hay un pozo. Han descubierto que puede ser la causa de la propagación de la silicosis, una enfermedad de larga duración causada por la inhalación de niveles inseguros de polvo de sílice. Le dijo al subdirector que actualmente el gobierno intenta contener la enfermedad y evitar su propagación, por lo que trajo medicamentos que todos deben tomar. Añadió que estaba allí, por orden de las autoridades americanas. El subdirector dudó al principio, pero el hombre misterioso le convenció y aceptó. El subdirector fue a reunir a los 14 empleados. En el banco había 2 personas más, que eran la esposa y la hija de uno de los empleados. El médico se paró frente a ellas con pequeñas tazas japonesas en las manos y dijo: «La medicina que les daré puede dañar los dientes, así que deben beber rápidamente, como estoy bebiendo ahora frente a ustedes, para poder mostrarles el método correcto». Entonces sacó una botella que contenía la medicina, vertió un poco en una de las tazas y bebió rápidamente delante de ellos. Después, los empleados empezaron a beber la medicina uno a uno. Aproximadamente 1 minuto después, algunos de los empleados empezaron a quejarse de que el medicamento les dolía en la garganta, por lo que la respuesta del médico fue que no había nada que temer y que esa sensación de ardor desaparecería al cabo de un rato. Después de eso, los empleados, incluido el subdirector Yoshida, le pidieron que fuera a la boca. En ese momento, el misterioso médico recogió sus cosas y las tazas pequeñas que había traído,
y recorrió los escritorios de los empleados y cogió unos 160,000 yenes de los cajones de los escritorios y se llevó un cheque de 17,000 yenes. Esta cantidad equivale a casi $10,000 en valor actual. Los empleados empezaron a caer al suelo uno tras otro y, en 15 minutos, el misterioso médico salió corriendo del banco y dejó tras de sí 10 cadáveres. La medicina que les dio era un veneno mortal. Uno de los cadáveres que dejó era el de una niña de 8 años. Unas horas más tarde, uno de los empleados del banco seguía vivo. Salió del banco y empezó a gritar y a pedir ayuda. Se avisó a la policía, que acudió al banco y encontró a 6 de los empleados vivos, por lo que los llevó al hospital más cercano al banco. 2 de ellos murieron en el camino y solo 4 quedaron con vida. La policía empezó a investigar inmediatamente. Lo primero que hicieron fue hablar con los 4 supervivientes para obtener las características del médico criminal, pero, por desgracia, su descripción no fue de mucha ayuda, sobre todo porque el criminal no tenía ninguna característica distintiva en su aspecto. Lo único que los investigadores saben por ellos es que el misterioso hombre tiene aproximadamente entre 40 y 50 años. A continuación, los investigadores empezaron a examinar la escena del crimen y se dieron cuenta de que el criminal se había dejado mucho dinero. Los investigadores empezaron a preguntarse por qué no se llevó todo el dinero. Y la segunda pregunta que se plantearon los investigadores fue: ¿cómo se llevó este criminal la medicina o el veneno del mismo frasco que utilizó para los empleados? Los 4 empleados que sobrevivieron dijeron estar seguros de que el criminal bebió de la misma botella. ¿Cómo lo hizo sin que le afectara el veneno? Sin embargo, los investigadores supieron más tarde que el cheque robado, por valor de 17,000 yenes, fue cobrado en un segundo banco llamado Yasuda Bank, a unos 3 kilómetros del banco robado, lo que significa que el criminal fue al segundo banco y cobró el cheque que había robado. Los investigadores acudieron a este banco y solicitaron la información que les había facilitado la persona que cobró el cheque. El banco facilitó esta información a la policía, y ésta descubrió rápidamente que el nombre y la dirección que este hombre había registrado eran falsos. Las investigaciones continuaron, y la policía descubrió que se habían producido incidentes similares en 2 bancos distintos de la misma manera. El primer incidente ocurrió en el mes de octubre del año anterior, es decir, el año 1947, lo que significa casi 3 meses antes del incidente fatal del que hablamos. En este incidente, el misterioso doctor entró en el banco. Entró y se dirigió al director y afirmó que era médico, y dijo lo mismo. Y de hecho, ocurrió lo mismo. El director reunió a los empleados y todos bebieron la medicina. El médico seguía mirando sospechosamente su reloj, pero 10 minutos después, al personal no le pasaba nada. Así que simplemente cogió sus cosas y salió del banco, y a nadie le pasó nada. Por eso, no se denunció el incidente. Los investigadores concluyeron más tarde que este criminal estaba experimentando con su veneno y su eficacia. El segundo incidente ocurrió el 20 de enero de 1948, casi una semana antes del incidente mortal. Esta vez, el criminal entró en una de las sucursales de un banco llamado Banco de Tokio, y de nuevo el criminal dijo ser un médico del Ministerio de Salud, y le dijo al director del banco que había una familia llamada Yoritani sufriendo de la enfermedad de hacinamiento, y que tenían información de que el señor Yoritani visitó el banco ese día, por lo que el lugar debe ser esterilizado para los empleados, y deben tomar algunas medicinas. El director le pidió al médico que le diera unos momentos para comprobar sus registros, y descubrió que el señor Yoritani era una persona real que visitó el banco ese día y depositó una gran cantidad. Pero el problema es que la dirección que tenían registrada no coincidía con la que había facilitado el médico.
El director del banco se dirigió al presunto médico y le dijo que la dirección que tienen del señor Yoritani no coincide con esta dirección. El médico criminal le dijo que volvería a la oficina para volver a comprobar la información que tenía y que más tarde volvería de nuevo. Después de eso, el médico salió del banco a toda prisa y no volvió más al banco. Sin embargo, estos dos incidentes no se denunciaron porque no provocaron daños ni muertes. Los investigadores descubrieron que, en los dos casos anteriores, el delincuente entregó a los directores del banco una tarjeta de visita como prueba de su identidad. Pero la tarjeta tenía dos nombres diferentes. La tarjeta del segundo incidente llevaba el nombre de Dr. Jeremy Gucci, y después de que la policía lo buscara, se dieron cuenta de que se trataba de un nombre falso que no existía. Pero la tarjeta del primer incidente, ocurrido 3 meses antes de nuestra historia, llevaba el nombre de Dr. Matsui, y se trataba de una persona real. La policía pudo localizarle, le detuvo y empezó a interrogarle, pero el doctor Matsui tenía una coartada sólida. Dijo que estaba en una reunión en la fecha del crimen, y de hecho hubo muchos testigos que confirmaron su presencia. Pero esto no fue el final del camino. El doctor Matsui dijo a los investigadores que estas tarjetas eran una edición limitada, ya que solo había impreso 100 ejemplares. Y solía darlas solo si se encontraba en algunos casos raros, por negocios o en un lugar oficial, y solo las daba en caso de intercambio de tarjetas de visita, es decir, cada una de las dos partes daba a la otra su tarjeta. Y tenía una costumbre especial cuando daba su tarjeta. Siempre escribía en el reverso de cualquier tarjeta que recibía cuándo la daba, dónde la daba y a quién se la daba. Dijo a los investigadores que distribuyó 92 tarjetas y que solo se quedó con 8 tarjetas. Gracias a este hábito, los investigadores podrán rastrear a las personas con las que intercambió. 20 de ellas eran mujeres. Las otras 62 personas que fueron rastreadas y absueltas de toda relación con el delito tenían argumentos y excusas de peso. Solo quedaban 8 sospechosos. Este proceso de investigación y la liquidación de los acusados llevó mucho tiempo. En ese momento, los investigadores recibieron los resultados preliminares del examen de los cadáveres, que confirmaban la presencia de una sustancia tóxica que contenía cianuro. Pero había otras cosas y materiales que no descubrieron. Una de las teorías era que muy probablemente el criminal puso algún tipo de aceite dentro de la botella. Así que el aceite flotó sobre el veneno, porque el aceite tiene una densidad más ligera. Así que siempre flota sobre él. Cuando el criminal se vertió en la copa, no se vertió veneno, solo vertió aceite. Esto explica también que los 4 empleados que bebieron después de él sigan vivos. Han pasado casi 6 meses desde el incidente, y la policía sigue investigando. Pudieron llegar a los 8 sospechosos a través de las tarjetas de visita distribuidas por el doctor Matsui. De estos 8, solo se centraron en un sospechoso que era idéntico a él en muchas especificaciones. Este sospechoso era un hombre de unos 50 años. Su nombre era Tadamichi Hirosawa, pintor y profesor de arte. La razón por la que la policía se centró en este hombre fue que descubrieron que había sido detenido 4 veces anteriormente, porque intentó cobrar cheques falsos. Cuando los investigadores le preguntaron por la tarjeta de visita que había cogido del doctor, Matsui les dijo que le habían robado la cartera hacía 4 meses y que había perdido todas las tarjetas que contenía. Lo segundo y más importante que supo la policía, gracias a su investigación, fue que había ingresado 130,000 yenes en su cuenta bancaria la misma semana después del incidente. Y cuando le preguntaron de dónde había sacado esa cantidad, se negó a dar aclaraciones sobre el origen del dinero. Esto hizo que sospecharan más de él, y se convirtió en el principal sospechoso del caso. La policía detuvo a Tadamichi Hirosawa
y se lo llevó a Tokio, donde comenzaron una larga e intensa investigación, y trajeron a los 4 empleados que sobrevivieron al incidente para que dieran su testimonio y vieran su aspecto, y trajeron a otros 7 testigos que estaban alrededor del banco en el momento del incidente. Pero lo raro es que ninguno de ellos confirmó que esta persona fuera la que entró en el banco ese día. La policía trajo a un investigador especial, conocido por sus brutales métodos de investigación, así que empezó a utilizar sus métodos. Le privó del sueño y torturó a Tadamichi, psicológica y físicamente, y la tortura era insoportable. 3 días después de esta tortura, el acusado confesó el crimen. Dijo que él era el autor de la operación. Después de este periodo que pasó en prisión, los interrogatorios y la tortura psicológica a la que fue sometido, quedó conmocionado como si no fuera consciente de lo que le rodeaba. Permaneció en el hospital recibiendo tratamiento y al cabo de unas semanas comenzó su juicio. Imagínense que cuando se presentó después ante el tribunal, negó todas las confesiones que había hecho. Dijo que fue obligado a confesar debido a las torturas a las que fue sometido, y que la confesión escrita nunca fue la que firmó. Dijo que la firma era falsa y que toda la confesión era falsa. En el juicio, aún sufría el shock y no se encontraba en un buen estado mental, pero estaba desesperado por negar los cargos que se le imputaban, insistiendo en que las confesiones no son válidas. Durante el juicio, se hicieron públicos importantes informes de los 2 hospitales universitarios que analizaron el veneno encontrado en los cadáveres, el de Tokio y el de Kioto. Descubrieron que la sustancia tóxica que se utilizó en el crimen tenía relación con algo aterrador de la historia militar de Japón. El ejército japonés tenía una unidad química especial, conocida oficialmente como Unidad Antiepidemiológica o Unidad de Purificación de Agua, y la llaman Unidad 731. Esta unidad tiene una reputación y secretos muy oscuros. Esta unidad ha sido conocida por llevar a cabo experimentos peligrosos en humanos. La pregunta ahora es, ¿cómo consiguió Satomichi Hirosoa un veneno como este? No había trabajado antes en esta unidad y no tiene ninguna relación directa con ella. Surgió la teoría de que lo más probable es que el autor de la operación fuera un soldado o un médico que trabajara anteriormente en la Unidad 731, y también la teoría de que las autoridades japonesas habían acusado a Satomichi porque querían cerrar este caso. Aunque él seguía negando los cargos y negando las confesiones que había hecho bajo tortura, el sistema judicial de Japón solía tratar las confesiones como si fueran absolutas, independientemente de la forma en que se hubieran tomado. Durante el juicio, surgieron detalles que justificaban las cosas que consideraban pruebas contra él. Lo primero es la razón por la que intentó cobrar cheques falsos antes del robo, por lo que la explicación es que padecía una enfermedad mental, que le hacía olvidar y liquidar cosas contrarias a su naturaleza. Esta fue la razón que le hizo resolver los intentos de cobrar los cheques falsos. Además, presentó al tribunal informes médicos documentados. En cuanto a lo segundo, que es la cantidad que ingresó en el banco, pocos días después del robo. Algunos de sus familiares declararon que a veces trabajaba en los cuadros de algunos adultos porque se vendían más, por lo que se vio obligado a recurrir a este trabajo debido a su dura situación económica. Esta es la razón por la que no informó a la policía sobre el origen del dinero. Sin embargo, después de todo esto, tras un largo juicio que duró cerca de 2 años, el 24 de julio de 1950, Satomichi Hirosoa fue declarado culpable y condenado oficialmente a muerte. Lo curioso es que la sentencia no se ejecutó y todas las apelaciones fueron rechazadas, por lo que permaneció en prisión durante 40 años. Durante este periodo, dibujó más de 1.300 cuadros. A la edad de 95 años, Satomichi murió en prisión tras sufrir una enfermedad. La historia de este hombre es muy triste,
y aunque oficialmente se le consideró autor de la operación y se cerró el caso, los familiares de Satomichi, incluso después de su muerte, siguieron presentando peticiones al sistema judicial para que se le volviera a juzgar. Y la última de estas solicitudes fue en el año 2015 en total. Se presentaron 20 solicitudes de nuevo juicio, pero todas fueron rechazadas. Hay algunas teorías de que esta operación fue un experimento americano en humanos. Esta teoría puede explicar por qué el criminal dejó una gran cantidad de dinero en el banco, a pesar de que lo tenía a su alcance. Otros dicen que alguien que formaba parte de una organización criminal hizo esta experiencia para probar la eficacia de este veneno, sobre todo porque antes hubo intentos en otros 2 bancos. Aquí llegamos al final de la historia. Comparte tus opiniones y tus teorías sobre este caso en los comentarios de abajo. Adiós, nos vemos en el próximo video.